Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de esta serie de charlas que estamos impulsando en colaboración con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que tienen como objetivo poner al centro temas importantes que impactan justamente en esta industria tan importante para México. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la sustentabilidad de la industria y con esta meta net cero que tiene o que ya debe ser una obligación o uno de los temas importantes prioritarios por impulsar en la agenda del sector. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Permítanme presentarles para ello a Ulises Treviño, director general de Bioconstrucción y Energía Alternativa. Querido Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Edgar, muy amable, encantado. Muchas gracias, buen día. No, nos agradecidos porque nos regales estos minutos para platicar de este tema tan importante, ¿no? Con todo lo que implica hoy el reto del cambio climático, la necesidad de migrar hacia industrias más verdes, más sustentables, sin duda es un tema que debe estar en la agenda, ¿no? Y me gustaría iniciar esta charla que nos regales una especie de diagnóstico. ¿Cómo evaluarías hoy, en términos generales, la implementación, la adopción, esta concientización por parte de quienes participan concretamente en la industria inmobiliaria para migrar hacia agendas más sustentables y concretamente iniciar esos caminos hacia la consolidación de una agenda net cero? Sí, sí, Edgar, pues mira, la realidad es que llevamos ya un avance importante, sobre todo en materia de sensibilización, digamos, de entendimiento, de desarrollo de herramientas y conocimientos. Eh, ha pasado décadas desde que el tema de la sustentabilidad empezó a empujar fuerte en el sector inmobiliario. Entonces, desde el punto de vista académico, investigación, desarrollo en la industria, pues lleva ya tiempo verdaderamente con un enfoque importante en temas relacionados a eficiencia energética, ahora con la pandemia, calidad del aire en interiores, materiales ecológicos, y entender este concepto más amplio del ciclo de vida Claro. del edificio, ¿no? O sea, el impacto que tiene no solamente diseñar, pero desde dónde vienen los materiales, el proceso operativo y el fin de la vida útil del propio edificio, ¿no? Entonces estos conceptos han ido permeando, se han transformado también en normatividades, en regulaciones, en estándares y en buenas prácticas, que ahí sí efectivamente es donde tenemos un diferente grado de avance, ¿no? Claro. Tenemos, digamos, una exigencia mínima, que habitualmente es la normatividad en temas relacionados a sustentabilidad para la industria de la construcción, y tenemos algunas otras herramientas que nos permiten ir más adelante, pero de una forma voluntaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí encontramos, como en todos los sectores, ¿no? Actores que están al borde del cumplimiento, Claro. digamos, en la línea base, y otros que están muy avanzados, ¿no? Generando proyectos emblemáticos. Claro. Ulises, preguntarte que nos ayudes a entender un poco, quizá para quienes no están muy relacionados con el tema sustentable, más bien, cuáles son los elementos que se deben trabajar en un proyecto inmobiliario para, digamos, empezar a caminar a una agenda net cero, por supuesto, como dicen en los edificios, y sobre todo entender eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Porque se entiende que se puede trabajar desde los materiales de la construcción, pero atraviesa por la misma operación del edificio, en fin, que nos puedas ayudar a entender un poco en términos generales cuáles son esos elementos que se deben trabajar en un proyecto para que se pueda considerar que tiene una visión sustentable. Sí, claro. Pues muy bien. Si empezamos primero por el concepto de la sustentabilidad, ¿no? Empezamos por definir elementos relacionados con la buena planeación y el manejo del sitio, ¿no? Sabemos que tenemos una afectación en un predio, en un lote donde vamos a intervenirlo, y necesitamos tener medidas de contención, medidas de precaución, lógicamente para tener el menor impacto, la menor huella posible, de acuerdo a normatividades. Bueno, manejo de flora y fauna, lo que sabemos, ¿no? Entonces, toda vez que hemos analizado y determinado la mejor ubicación y el desplante de nuestro proyecto, empezamos precisamente por incorporar en nuestro diseño las mejores prácticas, por ejemplo, lo que llamamos arquitectura bioclimática o diseño solar pasivo, ¿no? Que es adaptarnos al entorno geoclimático del sitio de proyecto, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a enriquecer la propuesta plástica arquitectónica, de nuevo, de acuerdo a las condiciones de vientos dominantes, de asoleamiento, de temperaturas, humedades y tal, ¿no? Eso mismo nos lleva a una elección adecuada de materiales, ¿no? Materiales que vayan a cumplir una función apropiada, en lo que puede referir a aislamiento térmico, por ejemplo, lo que puede ser la durabilidad propia de los materiales, pero todo esto también entendiendo que los materiales tienen, como mencionaba antes, un efecto
digamos, un impacto, una huella ecológica en su fabricación y en su operación. Toda vez que definimos los materiales, empezamos en el mismo diseño con la adecuada y óptima selección de tecnologías. Tecnologías que nos puedan llevar precisamente a conceptos de máxima eficiencia energética, ¿no? En temas de climatización artificial, de iluminación, sistemas de operación. Empezamos a entender también lo que son los conceptos de afectación directamente al cambio climático, precisamente por los materiales y las tecnologías incorporadas, lo cual nos lleva ahora sí a pensar en que el edificio debe de tener unas prestaciones adecuadas de confort y de calidad del área en interiores, que ahora, te repito, con la pandemia se han acentuado muchísimo, ¿no? Preocuparnos de que estamos diseñando un edificio sano, saludable, con temperaturas y condiciones de confort adecuados, ¿no? Y todo esto, bueno, pues nos puede suponer un paquete de actuaciones que, como lo estoy explicando, pues vienen desde la concepción del proyecto, pero reglas similares aplican también para el stock de edificios existentes, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que efectivamente los proyectos que están en el tintero los queremos ahora sustentables y más aún perfilados hacia este concepto que ahora te refieres como net zero. Y si quieres ahorita profundizamos un poco más, pero este concepto de net zero es un tanto amplio, ¿no? Claro. El concepto cero neto, podemos hablar de que un edificio sea cero neto agua, 100% autónomo en consumo y operación de agua, o cero neto energía, específicamente, o cero neto carbono, que es un tema más amplio aún. Entonces, este concepto está tomando mucha fuerza y es lo que está precisamente ahora apuntalando la agenda de cambio climático, que sabemos que a nivel global es el principal reto que afronta la humanidad. Y en ese sentido, el sector construcción tiene mucho que ver, porque es el responsable del 40% de los gases de efecto invernadero que provocan ese cambio climático que está generando un cambio en las temperaturas globales y exacerbando los fenómenos meteorológicos que ya conocemos. Entonces, este conocimiento y esta responsabilidad que estamos entendiendo en el sector de construcción nos tiene que hacer mucho más observantes de estas mejores prácticas y precisamente que empecemos nosotros mismos a definir nuestras metas Claro. de descarbonización al futuro. Ulises, preguntarte concretamente, ustedes desde VEA, ¿cómo apoyan, cómo acompañan, qué pueden hacer en este caso por los desarrolladores inmobiliarios que estén en la intención de consolidar una agenda sustentable y camino hacia net zero en materia de sus proyectos? ¿Cómo los pueden ayudar a ustedes concretamente y cómo los acompañan? Sí, pues mira, precisamente como empresa especializada en consultoría en edificación sustentable y certificaciones, tenemos precisamente ya unos años en el que nuestro mandato, independientemente de lo que puede ser un objetivo particular de buscar una certificación LEED o EDGE o WELL, que normalmente es el producto terminado que espera, digamos, el inversionista, el desarrollador, les estamos apoyando para entregarles un inicio de hoja de ruta que llamamos, hoja de ruta Sí. de cero carbono. Es decir, independientemente de que yo busque un objetivo específico y que lo logremos a través de una consultoría en estos temas de eficiencia energética, sustentabilidad en general, agua, calidad del aire, lo que queremos es que finalmente empecemos a tener claro cuál es la ruta, cuál es el camino Claro. que vamos a seguir. Quizá no solamente para ese edificio, si fue un proyecto singular, sino para todo tu portafolio de activos y cómo lo podemos empezar a alinear a estas metas, que hoy por hoy efectivamente son un tanto voluntarias, pero en un corto futuro van a ser mandatorias y Claro. exigibles, independientemente de otros beneficios que ahorita comentaremos. Pero para eso estamos precisamente, para empezar a apoyar a nuestros clientes a entender el impacto de la sustentabilidad que se tiene en el entorno natural, en el cumplimiento regulatorio y sobre todo que traiga un beneficio y una oportunidad desde el punto de vista económico, una rentabilidad. Oye, y esto que mencionas me parece sumamente interesante en el sentido de
Pues sí, no, resulta importante empezar a trabajar en temas sustentables porque como dices, hoy de cierta manera es como muy voluntario, pero estamos en una lógica en la que incluso por ley se tendría que definir, ¿no? Me gustaría preguntarte en esa lógica, ¿qué tanto considerarías hoy, si tuviéramos que, si pudieras, claro, tener ese análisis, qué tanto tendría que pasar o cuánto tendríamos que avanzar más para que de alguna forma se ajusten los parámetros en materia de construcción o en cualquier otra industria, pero se ajusten los parámetros y ya se considere el tema sustentable como casi práctica de ley que tenga en la regulación para que se pueda otorgar algún permiso? ¿Lo ves lejos todavía el panorama? Un poco cómo estarías o cómo sentirías ese camino. Avanzado. Avanzado no al nivel que quisiéramos ver, naturalmente, pero como mencionaba previamente, ya se tienen muchos años de experiencia. Las instituciones públicas, las entidades regulatorias ya están mucho más sensibles. Precisamente este concepto de cambio climático está empezando a empujar las agendas discretas de diferentes organizaciones, de diferentes sectores productivos. Entonces, en ese sentido tenemos, digamos, una gran ventaja, que estamos viendo que el cambio climático es este discurso que ahora engloba un fin y un propósito general. Claro. Y creo que esto, a excepción de la historia de la humanidad, de algunas pandemias, algunas guerras, algunas condiciones de excepción, no había sido un motivo en el que se tuviera un criterio, una sensibilidad en lo que debe de regir a las metas que puedan generar para un desarrollo económico ordenado a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en México y que no es muy diferente a la gran mayoría de los países? Se da una combinación de elementos para esa transformación hacia la edificación sustentable, más responsable con el entorno natural. Y es lo siguiente, si queremos hacer algún tipo de alegoría, ¿no? Desde abajo empiezas a empujar la línea base Claro. con las normas oficiales, los reglamentos de construcción, que son los mínimos de cumplimiento en temas de eficiencia, de construcción. Siempre estamos buscando cumplir con ese referente, ¿no? De otra forma, estamos en incumplimiento. Pero por otro lado, digamos, en la parte superior de la pirámide están las iniciativas, los proyectos que jalan. Es decir, desde abajo tú empujas con esas normatividades, con esos reglamentos, pero también esos casos de éxito, esos proyectos demostrativos que están buscando decir, oye, sí se puede, mira, vamos a hacer un proyecto que sea autónomo en energía. Vamos a buscar un proyecto cero neto agua, que sea 100% autoabastecido de energía, de agua en el sitio, o que sea cero carbono. Es así como se da una atracción sana. Es decir, no podemos esperar a que las condiciones regulatorias, normativas estén perfectas para encaminarnos. Y además eso toma mucho tiempo. Entonces lo que sucede es una combinación de empujar y jalar en el mercado. Y creo que ahí es donde se tiene mucha oportunidad precisamente para que desarrolladores con este interés, con esta voluntad de generar un cambio, de posicionarse de una forma diferenciada de liderazgo, empiezan a generar proyectos modelo y referente que también arrastran con mucha fuerza, ¿no? Entonces, vamos en un proceso, repito, en el que, al igual que muchos países, tenemos una agenda con un par de hitos muy claros, Edgar. Claro. Al 2030, en relación a nuestra línea base de hace un par de años, al 2030 tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2 al 50%. Y al 2050, el sector construcción debe ser cero emisiones netas de carbono. Y esto es un mandato que deriva de varias iniciativas de las Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales como el Consejo Mundial de Edificación Sustentable. Entonces, al menos ya tenemos los hitos y se está empezando a lograr ciudad por ciudad, país por país, a diferentes celeridades y con diferentes herramientas. Y también esta parte que mencionabas, ¿no? En el caso, como lo comentabas, de lo que ustedes hacen, de no solo apoyar en una especie de concentrarse en proyectos específicos, ¿no?
sino de impulsar una visión integral desde las propias empresas para que el concepto sustentable no solo se enfoque un proyecto, ¿no? Sino ya lo traigan casi casi en el ADN, masticado, súper apropiado, para que ya sea algo que no tengamos que discutir, ¿no? Sino que sea algo ya por naturaleza propia de las empresas, que también es importante esa visión, ¿no? Caminar una visión integral en la que se pueda conceptualizar así, ¿no? Sí, sí, y han cambiado mucho las cosas porque, bueno, desde hace 20 años, ¿no? Que estamos dedicados al 100% al tema de la edificación sustentable y a apoyar a los desarrolladores inmobiliarios. Pues sí te puedo confesar que efectivamente hace 20 años el reto suponía por definición algunas incógnitas, suponía sobrecostos importantes, que ya no es el caso. Ahora verdaderamente, digamos, la, la, y es mucho más asequible tanto la información como los recursos necesarios para transformar un proyecto, digamos, de lo convencional hacia lo sustentable. Y los retornos de inversión son súper atractivos. Entonces, digamos, el caso de negocio para la sustentabilidad en la edificación está probado a nivel nacional y a nivel global. Entonces, eh, lo que tiene por otro lado es más bien una cantidad importante de beneficios directos en lo que refiere a la, por ejemplo, la absorción del producto, ¿no? Ese producto diferenciado verde naturalmente se vende o se renta con mucho mayor rapidez y con un diferencial en un mercado. E igualmente tenemos, como sabemos, cada vez consumidores mucho más sensibles. Las nuevas generaciones, los millennials, me dicen, oye, quiero ver qué tiene de verde tu producto o tu servicio, ¿no? Y Claro. por eso te voy a preferir. Inclusive quizá dispuesto a pagar un diferencial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de posicionamiento comercial hay una gran diferencia, pero creo que lo más importante es lo que mencionábamos, que finalmente un proyecto sustentable, por definición, te está blindando hacia el futuro en exigencias normativas. Y al fin del día estás generando un producto inmobiliario. Claro. Puedes descansar sabiendo que ha sido conceptualizado, diseñado, construido y está operando bajo las mejores prácticas de coeficiencia, y que aparte de la rentabilidad operativa que también está garantizada, un edificio sustentable cuesta mucho menos operarlo. Adicionalmente, pues estás reduciendo la carga que imponemos al medio ambiente por las emisiones directas e indirectas. Claro, sin duda. Y Ulises, preguntarte, ¿tendrías, o más bien desde tu análisis, y netamente una pregunta que parte de tu visión y de lo que has visto, si tuvieras que definir algún porcentaje de avance en materia de adopción sustentable, en sector inmobiliario como en general, ¿no? Como visión de gremio, de industria, ¿en qué porcentaje dirías que podríamos estar en este momento en cuanto a adopción, en cuanto a concientización? Un 20, 30, 40% de, digamos, como en esa lógica de avanzar en la meta de que todos los proyectos sean autosustentables, como lo decías, en materia energética, en materia de suministro de agua, en fin. ¿Tendrías más o menos una valoración que nos puedes compartir? Sí, 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 con mucho gusto. Naturalmente es una percepción que viene de alguien que se dedica en cuerpo y alma y 24/7 a este Claro, tema, ¿no? Pero tratando de darle la mayor objetividad posible, entendiendo el panorama más amplio. Si me permite, lo divido en dos para ser más muy justos. bien. El primero que te decía es de concientización y temas regulatorios. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente llevamos la mitad de la tarea. Es decir, ya existe conocimiento, existe herramientas y las instituciones públicas responsables están preparando el camino con condiciones cada vez de mayor exigencia en cuanto a desempeño, sustentabilidad y construcciones. Entonces ahí llevamos, digamos, un avance importante. En la praxis, en lo que refiere ahora sí a los proyectos que quisiéramos que fueran el nuevo estatus en lo que refiere a sustentabilidad, yo creo que vamos como en un 15%, 20% en lo que es penetración de mercado. Claro. Pero regresando a lo primero, específicamente en lo que es sensibilidad y educación, pues si estamos de acuerdo, creo que estamos hablando de un 90 o 95%. O sea, ¿quién te puede decir que esté involucrado en la construcción que no sepa del tema? Quizá no Claro. seas un especialista, pero que lo conoces, pues prácticamente la totalidad.
Ahora que lo estés implementando, ahí es donde hay matices, como decíamos, y encontramos algunas prácticas donde en México tenemos proyectos de clase mundial de sustentabilidad y otros que efectivamente están rezagados y haciendo el esfuerzo por dar los primeros pasos. Muy bien. Ulises, a preguntarte en todo este marco, hoy por hoy, ¿cuál verías como los principales retos, obstáculos hacia adelante en esta materia de adaptar los retos? Yo escuchaba por ahí en algún momento que en algunos desarrolladores, concretamente de vivienda, que decían que uno de sus mayores retos que tenían al momento de aterrizar quizá proyectos sustentables o que buscaban eficiencia energética es la regulación, ¿no? En temas de CFE, que a veces eran muy complejos, en fin. Pero preguntártelo a ti concretamente, ¿cuál considerarías, y quizá en términos generales para la industria, para esta transición hacia modelos más sustentables, hacia la agenda Net Zero, cuáles considerarías que es el mayor reto, o por lo menos alguno de los retos que tendríamos que trabajar de manera más precisa para avanzar, o por lo menos para que no se convierta en un obstáculo considerable, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el gran reto es tener un planteamiento y un análisis holístico de la sustentabilidad. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos análisis discretos, por ejemplo, en lo que puede referirse a energía, ¿no? O sea, podemos valorar si incorporamos alguna tecnología, paneles solares, aislamiento térmico, de acuerdo, y encontramos un retorno de inversión y ciertas implicaciones técnicas o normativas. Si hacemos lo propio con agua, es algo similar. Claro. Pero cuando ponemos en la báscula completa todos los elementos que me suponen para hacer un cambio en mi proyecto hacia la sustentabilidad y los beneficios, normalmente vemos eso. Algunos renglones, algunas subactividades sí son súper interesantes, otras no las incluyo en el proyecto o las descarto por X o Y disponibilidad, digamos, tecnológica o algún sobrecosto que pueda impactarme de una manera importante. Pero lo interesante es que en este análisis de ciclo de vida que nosotros llamamos, es cuando se potencian los beneficios y es cuando tiene mucho más sentido económico y ambiental hacer un trabajo integral. Entonces, el reto que yo vería principal es poder dimensionar en su justa medida, sí los impactos, pero también valorar los grandes beneficios que trae la sustentabilidad. Y es cuando entonces la fórmula económica, como mencionaba antes, es positiva y es muy atractiva. Entonces, creo que eso es lo importante, que podamos ver el paquete completo, buscar esta visión, sobre todo a largo plazo, de que el hacer una apuesta el día de hoy no solamente va a tener un rédito inmediato, digamos, en la puesta en marcha del proyecto, Claro. sino el efecto por toda la vida útil del proyecto. Y entonces un proyecto bien diseñado y construido hoy va a operar eficientemente durante 40 o 50 años, o lo contrario, ¿no? Entonces, creo que un poco más de entendimiento de esta visualización interdisciplinar y sobre todo hacer esos análisis costo-beneficio, hacer esas ingenierías de valor, pagan verdaderamente la apuesta por la sustentabilidad. Ulises, y ahora que menciona este tema, me gustaría profundizar justo en esta lógica de que nos pudieras ayudar a entender los beneficios justamente de la implementación de las agendas sustentables de esta posible agenda Net Zero en los desarrolladores, porque sí, y sobre todo, ¿no? Para quizá algún desarrollador que diga, ok, pero ¿qué gano, no? Pues entendiendo muy clara la lógica de quizá cómo obtener un beneficio económico, entendiendo por supuesto que se han dado muchos, o por lo menos ha habido una agenda en tema de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, de financiamiento verde que trata de hacerlo más competitivo para que los desarrolladores o quienes estén interesados puedan asumir, pero tú como especialista, que si tienes algún checklist o que digas, por esto, si los desarrolladores en términos de beneficio tienen que caminar hacia esta agenda. Sí, claro, claro. Como te mencionaba, y esto es de lustros, ¿no? O sea, llevamos muchos años que felizmente, como mencionaba, el caso de negocio de la sustentabilidad en la edificación está hecho, inclusive aquí en México, ¿no? Quizás hace 20 años cuando empezamos no había tantas referencias, pero ahora, repito, estudios y proyectos reales de muchos desarrollos, muchas edificaciones que lo comprueban. Pero lo reducimos a lo siguiente.
Y empezamos quizá por lo más directo y obvio, ¿no? Como mencionaba, primero es la edificación sustentable tiene una diferenciación natural de mercado. Es el producto verde y es el producto gris. Y como lo mencionamos, el mercado siempre buscará, por definición, ese producto verde en condiciones comparables de calidad y precio, cosa que ya se logró. O sea, ya la edificación verde no supone esos sobrecostos que antes se pensaba, ¿no? Entonces, ya estás posicionado en el mercado diferenciado, uno, lo cual te lleva a ¿qué? A mayor absorción, a una mayor velocidad de comercialización y normalmente, inclusive, con un diferencial económico favorable, ¿no? Entonces, lo que hubiera supuesto una inversión muy acotada para lograr ese diferencial de lo convencional a lo verde, se paga inmediatamente con la velocidad de absorción o con el diferencial de precio de mercado, en venta o renta. Entonces, ahí ya está armado el caso económico. Segundo, como decíamos, otro beneficio es estar en cumplimiento y normalmente excediendo la normatividad exigible, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas, digamos, de sustentabilidad, por definición, te llevan a un cumplimiento de muchas de las normas, regulaciones y estándares constructivos que se piden. Y normalmente se excede, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya estás vacunado contra lo que puede ser un incumplimiento normativo o lo que llamamos una obsolescencia anticipada, ¿no? Claro. De lo que puede ser las tecnologías o las soluciones del proyecto, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, de estar mostrando un alineamiento y una visión de compromiso a largo plazo. Finalmente, estos desarrolladores que apuestan por la sustentabilidad normalmente es algo que impacta directamente en los intereses de las partes que se involucran, es decir, inversionistas propios reconocen una responsabilidad social. Ahora los temas de ESG, que están dictando muy fuerte, ambiental, social y de gobernanza, pues están ligados precisamente a que todo esto se materializa en un proyecto responsable con la sociedad y ambientalmente observante, ¿no? Y naturalmente alineado a las agendas superiores, como decía, de Naciones Unidas, de estos objetivos al 2030 y al 20, de reducción a la mitad de las emisiones y al 2050 neutralidad completa. Pero como tú dices, ahora, y esto ha sido algo muy acentuado recientemente, quizá en los últimos 2 años, se tiene una edificación que demuestra compromiso con la sustentabilidad, es precisamente el candidato para obtener financiamiento en condiciones preferenciales. Y la verdad es que eso ha sido el detonante más importante de la sustentabilidad en los últimos meses a nivel global, y México no es la excepción, ¿eh? Estos ya conocidos bonos verdes o sustentables que ofrecen dinero para que se invierta en proyectos que tengan un beneficio ambiental o social, se están volviendo los más atractivos, lógicamente, en los levantamientos de capitales. Y esto está generando, pues ahora sí, al revés, ¿no? Que el sector financiero es el que empieza a poner los incentivos para que esto que mencionamos, que pareciera ser voluntario la sustentabilidad, pues ahora tenga todo un sentido económico, porque inicia con una disposición, digamos, de capitales en condiciones preferenciales. Sí, solo sí, tu proyecto se compromete y demuestra que va a ser sustentable. Ulises, en algunos momentos escuchaba algunas reflexiones que incluso proponían o planteaban el hecho de que concretamente en el sector inmobiliario, aquellos desarrolladores que no transitaran a una visión más sustentable, incluso ya no solo no encontrarían condiciones competitivas, sino que se cerrarían puertas en el caso de financiamiento concreto, ¿no? Que llegara un punto en el que los portafolios estuvieran muy específicos en solo financiar proyectos verdes, que encontrarían cerradas las puertas para financiamiento. Y aquí que quisiera preguntarte, o más bien que nos pudieras dar la posición, se ha sentido que la agenda sustentable no hay para atrás, ¿no? Es decir, va a pasar, y que lo mejor es que se vayan subiendo al tren, se vayan adelantando y lo vayan adaptando. Podría ser como una idea planteada y que tendría que difundirse, ¿no?
esto no hay marcha atrás en este tema y hay que empezar a subirse y mientras más temprano lo hagas, mejor para ti, ¿no? Es decir, mientras más empieza a generar o tener frutos de los beneficios que muy bien nos acabas de compartir, será mejor, ¿no? Para todos, o sea, desde una visión integral como lo acabas de mencionar. Sí, sí, sí. Creo que eso también es algo que nos debe de quedar muy claro. O sea, esto de la sustentabilidad no es una moda pasajera. Y nosotros teniendo ya más de 20 años en el tema, Claro, o sea, pues en claro, algún momento sí lo escuchamos. Oye, Ulises, pues es que quizá esto pues será algo transitorio, ¿no? En unos años pues ya, a lo mejor era el sabor del mes, ¿no? Y ya claro. pasará, ¿no? Pues Sí, sí, no, sí. no pasó y al contrario, como bien dices, Edgar, esto se está quedando claro como un elemento rector para la viabilidad de cualquier negocio. Y ahorita estamos hablando del sector construcción, pero ahorita se entiende que un modelo de negocio exitoso en cualquier rubro, en cualquier sector del desarrollo económico, debe estar basado y sustentado sólidamente en temas de responsabilidad social, ambiental y ahora el tema de gobernanza y transparencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del acceso a los capitales, ya está aprobado. Definitivamente tú vas a tener una condición preferencial si tus proyectos, tus desarrollos inmobiliarios llevan este cumplimiento a través de diferentes etiquetas y precisamente por eso existen certificaciones que hacen el trabajo de hacer una evaluación de tercera parte imparcial y que te demuestran precisamente el cumplimiento con esas mejores prácticas. Por ejemplo, esa es la labor que nosotros realizamos prácticamente todos los días para nuestros clientes, ¿no? Ayudarlos a preparar el diseño, la construcción o en el caso también de activos existentes en las mejores prácticas de operación sustentable y al validarlos por un organismo tercero, independiente y objetivo, esa acreditación es la que tú demuestras precisamente ante las entidades financieras y entonces es que obtienes precisamente capitales preferenciales. Y como tú dices, hoy en día es una oportunidad, es un elemento diferenciador, son beneficios económicos directos, pero ahora con las nuevas exigencias que ahora llamamos la taxonomía, cuando va a empezar a regularse la actividad económica a nivel nacional y global y se van a poner esas métricas muy claras de qué es verde y qué no es verde, entonces ahora sí, eso lo que pinta ya no solo es que tengas incentivos, sino que se va a volver un mandato y una exigencia. Muy bien. Ulises, para ir cerrando la charla, pregunto más bien que nos dejes alguna recomendación para aquellos desarrolladores que quizás están perdidos, para cualquier persona que esté perdido en tema sustentable, que quiera iniciar con esta transición. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Digo, principalmente acercarse a ustedes, ¿no? Que están ahí para ayudarlos, pero en términos generales, ¿qué recomendarías para iniciar este camino, para potenciarlo, en fin, para que puedan tener un trabajo óptimo, que puedan iniciar con esta adopción de las agendas sustentables? Claro, claro. Mira, sí, efectivamente, Edgar, creo que hay mucha información. Felizmente, en la verdad, hay mucha información. Creo que lo importante es empezar a documentarse en lo que refiere a edificaciones sustentables, normatividades relacionadas, que se tenga la tranquilidad precisamente de que no es un tema nuevo, que no es un tema pasajero y que al contrario, quien empiece a trabajar y a posicionarse podrá encontrar los mejores réditos por ahora para este cumplimiento con estas nuevas y mejores prácticas relacionadas con temas de medio ambiente, sociedad y construcción. Entonces, yo lo que les invitaría es que empiecen por esa exploración. eh, Rápidamente van a caer precisamente en las tecnologías, las soluciones y las herramientas que existen para encaminarse a este cumplimiento. Edgar, es un trabajo y es un proceso bien enriquecedor. Claro. Con la experiencia de más de 20 años, podemos decir que hemos visto que esa transición ha sido realmente muy generosa. Han sido procesos en los que los equipos de diseño, de proyecto, construcción y operaciones aprenden un montón. Son nuevos retos que son muy gratificantes. Finalmente, se tiene un desarrollo, conocimientos nuevos, pero sobre todo que la aplicación de los mismos te lleva a eficiencias, te lleva a condiciones en las que realizas tareas de una forma
más pensada, más eficiente y que finalmente le dan no solamente una mayor rentabilidad a tu negocio, sino que descansas con el conocimiento de que has desarrollado un proyecto inmobiliario que va a estar cumpliendo con esas mejores prácticas hoy en día en tema de sustentabilidad y que estará aportando a esta agenda futura de cero carbono para un futuro próximo. Y que resulta bien interesante, como dices, ¿no? Que al final de cuentas se aprende mucho, como hoy que nos dejaban muy claro el panorama tan solo de la agenda Net Zero, ¿no? Que muchos que creeríamos que solo se reduce a temas energéticos o reducir huella de carbono, pero como lo mencionabas, ¿no? Proyectos específicos que sean autosustentables, independientes los proyectos en términos de abasto de agua, de energía, en fin, hay una agenda interesante que se puede dividir y se puede trabajar específicamente en cada una de ellas, ¿no? Es correcto. Y un mensaje importante, Edgar. No, igual de nuevo, no es necesario, es una recomendación muy personal, lograr el proyecto perfecto. Claro. Que creo que es bien importante también interiorizarlo. Si estamos, digamos, en la línea base, si estamos en el 0, nuestro siguiente proyecto en la escala de 0 a 10, vamos a ponerlo en el 3. Y el siguiente será 5, el siguiente será 7. Pero siempre dar un paso adelante y creo que eso es lo importante, sobre todo si alguien es neófito en el tema, quizá el planteamiento directo y firme de entrada, cero carbono, pues naturalmente va a ser algo que pueda suponer mucho agobio, un gran reto. Hasta asusta, ¿no? Podría asustar. Tanto, claro, pero si lo piensas como tú dices a fraccionar y dices, bueno, para empezar, eso es a futuro y tengo tal meta de compromiso, que es lo que están haciendo ahora las empresas y no solamente de construcción, sino de todos los sectores de servicios de producción. Están empezando a fraccionar esa meta que ya quedó bien clara, que es cero carbono al 2050. Bueno, ¿dónde está tu hito intermedio? ¿En el 2030, en el 2040 o en el 2025? Haces un análisis precisamente de esos impactos y le empiezas a poner ciencia detrás. O sea, hay análisis basados en ciencia para que no sea algo fortuito. Tienes que analizar naturalmente el entorno económico, tus capacidades y recursos, las tendencias de mercado, disponibilidad tecnológica. Y entonces, con esos elementos, empiezas a poner esos puntos intermedios y trazas el camino, que es lo que yo te mencionaba, que les ayudamos a nuestros clientes a generar un mapa de ruta y también con eso ordenas tus pensamientos y en lugar de querer estar corriendo en todos los frentes a lograr un proyecto ideal del acero a primeras, empiezas a hacer estos ejercicios con un proceso estructurado que te da esa solidez y esa tranquilidad de que tienes una ruta bien planteada y que sabes cuándo y cómo llegarás a ella. Sin duda, y dejar ese mensaje, ¿no? Que para trazar esa ruta están ustedes que muy bien los desarrolladores se pueden acercar y ayudarlos, ¿no? A aterrizar, porque quizá a veces está muy disperso en el aire y ya aterrizándolo, viendo en el mapa, es más fácil entenderlo, plantearlo y trazarlo, ¿no? Que sin duda es lo importante. Que, querido Ulises, muchísimas gracias por el tiempo. Un último mensaje que nos quisieras dejar, sobre todo un mensaje para, en este caso, los socios ADI, los desarrolladores que quizá nos estén viendo, para justo esto, ¿no? Que puedan empezar a caminar una agenda sustentable. Absolutamente, pues muchas gracias por esta oportunidad, por la entrevista, por compartir estas ideas, pero el mensaje principal es, por favor, iniciar, involucrarse en los temas de sustentabilidad. Quienes ya están en ellos, adelante, ánimo, que ya tendrán más claras las ideas, tendrán su ruta, cumplirla y que efectivamente ellos con esos casos de éxito estén demostrando y compartiendo que los esfuerzos en estos temas de sustentabilidad pagan y tienen muchos réditos. Y quienes no, por favor que se animen, como mencionaba, con esos primeros ejercicios que yo sé que les van a dar mucha satisfacción, que van a ser muy gratificantes y que los van a encaminar a unos nuevos retos que les darán la oportunidad de tener desarrollos inmobiliarios sustentables, rentables y que finalmente estén aportando a esta agenda global de cambio climático. Pues muy bien, estimado Ulises, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, por regalarnos, por explicarnos, por tratar de entender, para entender mejor este tema. Así que muchísimas gracias y te vamos a seguir dando lata. Así que... Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron. Gracias por estar aquí y sin duda manténganse al tanto de este tipo de charlas que sin duda buscamos eso, poner al centro los temas importantes y que nos deberían estar importando aún más en estos tiempos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.